El día de ayer, Alejandro Alfi publicó en X una serie de testimonios contra Pedro Brigger por presuntos delitos aberrantes contra 5 mujeres en un periodo comprendido entre 1994 y 2019. Según el periodista de Clarín, las presuntas víctimas son Cecilia Guardati, una periodista que lo entrevistó, una columnista de género de su propio programa de radio, Agustina Canfer, y una secretaria de la Universidad de Belgrano. Son testimonios que no están judicializados. Claro. Viste que las mujeres que sufrieron, ellas te lo cuentan, pero dicen, la verdad que yo para ir a un abogado, a un juez, a un fiscal, Sí, nada, es mi testimonio contra el de él y fue una situación donde no hubo contacto físico, no hubo. Agustina Canfer. Alejandro Alfi recordó un testimonio dado por Agustina Canfer en el programa Un Mundo Perfecto en el año 2010, en donde acusó, sin mencionarlo, a Brigger. Canfer, también, que ella es cuenta que era alumna en TEA de Sí. Pedro Brigger, y que él como docente en el aula la agarraba del brazo y le decía qué linda que estás hoy, y cosas así, de subida de tono, digamos, fuera del lugar, y que además cuando ella llegaba medio tarde y se sentaba en la primera fila, él aprovechaba para mirarla. Según ella contaba, los pechos, la entrepierna, Sí. así como muy baboso, digamos. Sí. Que ella contaba que la hacía sentir muy incómoda esa situación. Y que esto mismo dice ella que lo hacía con otras alumnas. Cecilia Guardati, la ex periodista de Telam, declaró que vivió una situación subida de tono a manos de Brigger durante una gira en Túnez. 15 años antes, en 2008, a cubrir a Túnez la gira de Cristina Kirchner. Y me dice, mirá, en un momento nos avisan que va a hablar Cristina Kirchner, que va a hacer una charla con los colegas que estábamos ahí. Brigger me dice, yo había ido por Telam, Brigger había ido por la TV pública. Bueno, me dice, Brigger me avisa que no puede ir a esa charla que daba Cristina Kirchner, que era a la noche, y que le había pedido a ella que cuando volviera del encuentro, bueno, le pasara el audio y lo que se había conversado ahí. Volvió a su habitación, se puso a escribir el cable, la nota, y que, claro, Brigger le dice, mirá, por favor, cuando puedas, si podés venite a mi habitación y me traes el audio y me contás un poco lo que pasó ahí. Ella va a la habitación del hotel, él, porque estaba en el mismo hotel, entonces va a la habitación. Claro, y lo que dice es que cuando entra, estaba primero la puerta entreabierta. Ingresa y estaba Brigger desnudo, recostado en el respaldo de la cama, le hablaba, se tapaba con una sábana y se tumbaba mientras le hablaba. La periodista anónima que lo entrevistó, una comunicadora que no quiso dar su nombre, mencionó que vivió una situación subida de tono en manos de Pedro Brigger en el Centro Cultural Caras y Caretas. La periodista, por ejemplo, que cuenta que lo fue a entrevistar a la radio donde él tiene programa, donde tenía en esa época de programa, en la AM750, y ella cuenta que fueron como un pasillo, ¿no?, para hacer la entrevista, y que él se empezó a lugar ahí delante de ella. Y que ella le decía, ella lo conocía porque había sido alumna de él y tenían, ¿no?, entonces un vínculo, pero ella le empezó a decir que deje de hablarse porque lo estaba entrevistando y bueno. Y él seguía como si nada ocurriera y bueno. La columnista de género de su programa en Radio 10, Alejandro Alfi. Cuarto caso, la columnista de género de su programa en Radio 10, Demoliendo Fronteras, que tuvo que renunciar en el año 2019 a trabajar con Pedro Brigger. Hablé con una persona muy cercana a esa periodista y este es su testimonio. Ella tuvo situaciones de mucha incomodidad en el programa de Brigger. Imagínate que la columnista iba a hablar de género y feminismo, pero él la
todo el tiempo. Le decía qué linda que sos y más cosas. Le mandaba mensajes por WhatsApp totalmente desubicados, donde el límite estaba totalmente borroso. Al aire era un conductor deconstruido que la trataba con mucho respeto, pero cuando el programa no estaba al aire, era un personaje en que todo el tiempo tenía actitudes fuera de lugar con su colega. Pese a que ella no le daba pie para que él insistiera, contó una persona muy cercana a la periodista y agregó: fue una situación tan difícil, de mucha tensión, que pese a que ella quería seguir trabajando ahí porque era joven y estaba en un programa de radio, pero a los 6 meses tuvo que renunciar por el lugar que él tenía en el medio, un lugar de poder, ya que era el conductor de su programa de radio. La secretaria de la Universidad de Belgrano, a mediados de la década del 90, Brigger fue apartado de dicha casa de estudios porque aparentemente molestó a una secretaria. Por ejemplo, la Universidad de Belgrano, donde ella contaba que él la llama por teléfono y le dice un montón de groserías, y ella le colgaba y él la volvía a llamar. Sí. La secretaria estaba en pánico, entonces intervinieron las autoridades de Belgrano y pidieron la renuncia. Sí, huyó Raúl. El futuro de Brigger en C5N. En una nota para Neuramedia, Alejandro Alfi aseguró que la emisora de noticias tomó la decisión de sacar del aire al periodista de Internacionales. Dale. Una última cosa, ahora al mediodía tenían una reunión las autoridades de C5N con Brigger. Me decían que lo sacaron de la pantalla, porque él trabaja ahí desde hace 8 años como columnista internacional, que lo sacaron del aire y que en esa reunión iban a definir qué tipo de sanción le aplicaban. Si podía ir desde una vacación adelantada, mientras ven cómo lo resuelven el tema, hasta un posible despido. Pero bueno, que esta acusación de estas 5 mujeres, en principio lo que logró es sacarlo del aire a Pedro Brigger en C5N. La reacción de Pedro Brigger, el sociólogo, se comunicó con Alejandro Alfi y lo amenazó con iniciarle acciones legales. Y me decía que si yo lo publicaba, me iba a denunciar a mí, a mis fuentes, y que nos iba a pedir que lo indemnicemos por los perjuicios de difundir acusaciones falsas de semejante gravedad, y que si de todas maneras a mí me obligaban a publicarlo, porque él creía que me obligaban, no sé, de Clarín, supongamos, él decía, bueno, que hagamos como queramos, pues la verdad siempre se iba a imponer. Yo le dije, mira, la verdad que yo estoy investigando, pero a mí nadie me obliga a nada. La palabra de periodista. Distintas figuras del periodismo local salieron a hablar de las acusaciones contra Brigger. Romina Mangan: es verdad que en el medio se sabía lo de Brigger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres, lo que complicaba la denuncia pública. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo encubrieron todos estos años? María O'Donnell: la convicción real sobre la libertad de expresión como un valor que se pone en juego cuando te toca defender ese derecho para quienes no piensan como vos. Algo así sucede con él. Si quien lo comete comparte tu ideología, ahí es cuando, para ser coherente, no hay que callar.